¿Puede una simple vela conservar la memoria de una persona durante años? A veces, las tradiciones más simples se convierten en un puente entre el pasado y el futuro, entre la pérdida y la esperanza. En un pequeño pueblo mexicano, llamado Santa Cruz, perdido entre las colinas de Nuevo México, cada mañana de Pascua comenzaba de la misma manera, con los primeros rayos de sol entrando por la ventana de la vieja casa de barro de la familia González. Una vela especial se encendía. No era como las de los demás vecinos, que se preparaban para la misa de fiesta, sino que era única en su clase, alta, con un intrincado diseño y una letra R apenas visible, tallada en la cera por una mano infantil hace muchos años. Cada año, Lucía González se despertaba antes del amanecer, sacaba con cuidado de una caja de madera roja la vela que había conservado con esmero. La colocaba en la ventana del este y, haciendo la señal de la cruz, la encendía. Su esposo Miguel siempre se quedaba a su lado, con su mano arrugada sobre el hombro de su esposa, mientras sus hijas, Esperanza y Marisol, leían en voz baja una oración. Esta tradición había permanecido inmutable durante 15 años, desde que su único hijo Rafael desapareció sin dejar rastro. La Pascua en la cultura mexicana no es solo una festividad religiosa, es un momento en que las familias se reúnen, comparten alegría y fe en el milagro de la resurrección. Para la familia González, esta festividad se convirtió también en un símbolo de fe inquebrantable en que algún día su hijo regresaría a casa. La luz encuentra su camino incluso en la oscuridad más profunda. Repetía a menudo Lucía a sus hijas, cuando le preguntaban por qué encendían la vela cada año. En Santa Cruz, todos conocían la historia de la familia González. Muchos vecinos venían en la mañana de Pascua para estar en silencio junto a ellos cuando se encendía la vela de la esperanza. Los niños pequeños preguntaban a sus padres sobre el significado de este ritual, y la historia se transmitía de generación en generación, convirtiéndose en parte del folclore del pueblo. Algunos traían sus propias velas y las encendían con la llama de la vela principal, llevando un trozo de la esperanza de los González a sus hogares. Miguel y Lucía envejecían, pero su fe permanecía inquebrantable. Dios escucha los corazones pacientes, decía Miguel cuando alguien insinuaba que ya era hora de que aceptaran la pérdida. Y este año, como siempre, se preparaban para encender su vela de Pascua, sin sospechar que esta Pascua sería diferente de todas las anteriores. Hasta aquel fatídico día, la familia González había vivido como miles de otras familias mexicanas que se habían mudado a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Miguel trabajaba como carpintero y era conocido por su destreza en toda la región. Sus manos podían transformar un simple trozo de madera en una obra de arte. Cajas talladas finamente, juguetes para niños o muebles que perduraban a través de generaciones. Lucía mantenía una pequeña panadería, donde preparaba dulces tradicionales mexicanos, conchas, pan dulce y especialmente deliciosas roscas de reyes para las festividades. Su hogar siempre estaba lleno de risas, música y aromas de repostería recién horneada. Los domingos, toda la familia iba a la iglesia y luego organizaban almuerzos en el patio, a menudo invitando a los vecinos. Los niños crecían en una atmósfera de amor y tradiciones que Miguel y Lucía trajeron de su aldea natal, cerca de Oaxaca. Rafael era el hijo del medio, 2 años mayor que Marisol y 3 años menor que Esperanza. Desde pequeño mostraba una sensibilidad y habilidades creativas excepcionales. A diferencia de muchos chicos que corrían detrás de un balón en las polvorientas calles de Santa Cruz, Rafael podía pasar horas observando a su padre trabajar en el taller,
intentando luego replicar sus movimientos con sus pequeñas manos. A los 15 años, ya creaba sus propias figuras de madera, pequeños milagros que los vecinos compraban gustosamente en las ferias del pueblo. El chico tiene manos de oro y un corazón amable, se enorgullecía Miguel al hablar de su hijo con sus amigos. Rafael tenía una conexión especial con su madre. Cada mañana le ayudaba en la panadería antes de ir a la escuela. Lucía le enseñaba recetas antiguas y secretos de la repostería, transmitidos en su familia de generación en generación. «Mamá, un día abriré mi propia panadería, pero aún mejor que la tuya», bromeaba Rafael, y ambos se reían. En el día de su 16º cumpleaños, Miguel le regaló a su hijo un conjunto de herramientas especiales para tallar madera. «Estas son las herramientas de mi padre, y ahora son tuyas», le dijo. Esa noche, Rafael compartió por primera vez su sueño: estudiar en una escuela de arte en la gran ciudad para convertirse en un verdadero maestro. Este sueño parecía tan brillante y alcanzable que nadie podía imaginar los desafíos que les esperaban. Rafael desapareció exactamente un año después de su 16º cumpleaños. La víspera, había estado ayudando a su madre a hornear pan para la misa de Pascua, bromeando con sus hermanas y discutiendo con su padre ideas para un nuevo proyecto. Nada presagiaba una tragedia. A la mañana siguiente, su cama estaba vacía, solo una breve nota en la almohada: «Voy a Albuquerque para una reunión con un representante de la escuela de arte. Volveré en 3 días. Los quiero. Rafael». 3 días se convirtieron en una semana, la semana en un mes. Las llamadas telefónicas a la escuela de arte no produjeron resultados. Nadie había concertado una reunión con su hijo. La policía afirmó que los adolescentes de 17 años a menudo se van de casa y recomendaron esperar. Pero el corazón de Lucía sabía que algo irreversible había sucedido con Rafael. Miguel vendió su guitarra favorita y parte de sus herramientas para contratar a un detective privado. Pasaba los días pegando fotos de su hijo por todo el estado. Por las noches, Lucía oraba, sosteniendo la camisa de Rafael en sus manos. Esperanza y Marisol llamaron a todos los hospitales y refugios. Los vecinos organizaron grupos de búsqueda rastreando los alrededores de Santa Cruz. Después de 6 meses de búsquedas infructuosas, el detective se encogió de hombros. Estas cosas suceden. Los jóvenes desaparecen en las grandes ciudades. Pero la familia González no podía aceptar esto. Rafael no era de los que simplemente desaparecen. Amaba a su familia. Tenía planes, sueños. Nunca les habría causado tal dolor intencionadamente. La primera Pascua sin Rafael fue la mayor prueba. El pan de Pascua que Lucía había horneado por costumbre, nadie pudo comer. La misa dominical, normalmente llena de la alegría de la resurrección, parecía interminable. Al regresar a casa, Lucía notó en la mesa una figura de madera inacabada, el último trabajo de Rafael, un ángel con las alas extendidas. Al tomar la figura en sus manos, de repente sintió un extraño calor. «Él está vivo», le dijo a su esposo con tanta certeza que él no se atrevió a contradecirla. Esa misma noche, Miguel talló una vela de una cera especial, y Rafael grabó en ella la letra R, la primera letra del nombre de su hijo. «La encenderemos cada Pascua, hasta que regrese», decidieron. Y esta promesa se convirtió en el ancla que mantenía a la familia González a flote en los años siguientes. En la primera Pascua, sin Rafael, la familia González encendió por primera vez la vela especial. La mañana resultó inusualmente clara, como si el mismo cielo quisiera darles una señal. Miguel sacó de su taller la vela que había tallado con sus propias manos.
no se parecía a ninguna otra. En la cera estaba ingeniosamente tallados símbolos de fe y esperanza, y en el centro lucía la letra R, enmarcada por un delicado ornamento de hojas y aves. «Esta vela es nuestra conexión con Rafael», explicó Miguel a sus hijas. «Mientras arda, nuestra esperanza no se extinguirá». Lucía colocó con cuidado la vela en un soporte de madera especial, tallado por Miguel en forma de manos extendidas. Toda la familia se reunió en la sala frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Al principio, oraron en silencio, y luego Lucía comenzó a compartir sus recuerdos favoritos de su hijo. Recuerdan cómo Rafael, a los 5 años, intentó hornear pan para la vecina doña Conchita cuando supo que estaba enferma. La cocina estaba cubierta de harina, pero su rostro brillaba de orgullo cuando le llevó ese pan torcido, pero hecho con amor. La historia hizo brotar las primeras sonrisas en los rostros de Esperanza y Marisol desde la desaparición de su hermano. Así nació la tradición. Cada miembro de la familia compartía un bonito recuerdo de Rafael mientras la vela ardía. Gradualmente, este ritual se convirtió no solo en una forma de guardar la memoria del hijo desaparecido, sino también en una oportunidad de volver a sentir su presencia entre ellos. Cuando la noticia de la inusual tradición se extendió por Santa Cruz, vecinos y amigos comenzaron a acudir a la casa de los González en la mañana de Pascua. Algunos traían comida, otros flores, pero lo más importante era que traían sus historias sobre Rafael. Cómo ayudó a reparar el porche de la anciana Isabel, cómo enseñó a los niños del pueblo a tallar juguetes de madera, cómo una vez salvó a un perrito durante una inundación. Cada año, el ritual se volvía más significativo. Miguel fabricaba una nueva vela, una copia exacta de la primera, porque decidieron quemar la vela por completo, como símbolo de que su esperanza permanecía inmutable, no importando cuánto tiempo pasara. Esperanza comenzó a llevar un diario de recuerdos, donde anotaba todas las historias contadas durante la quema de la vela. Mientras recordemos, Rafael estará con nosotros, solía decir Lucía, mirando la foto de su hijo que estaba junto a la vela. Esta tradición les daba fuerzas para seguir adelante, sin dejar que el dolor los consumiera por completo. En un sentido, la vela de Pascua se convirtió para la familia González en un símbolo de resurrección, su fe en que algún día volverían a ver a su hijo vivo y sano. Pasaron los años, y la vela de Pascua de la familia González se convirtió en una parte inseparable de la vida de todo el pueblo de Santa Cruz. Niños pequeños que nunca conocieron a Rafael crecieron con historias sobre el talentoso joven de manos de oro y corazón amable. Cada año, la gente se reunía frente a la casa de los González para apoyarlos y encender juntos sus pequeñas velas con la llama principal. Miguel y Lucía se habían encanecido notablemente en estos 15 años. Las canas cubrían completamente la cabeza de Miguel, y su espalda, que solía ser recta, se había encorvado un poco. Las arrugas en el rostro de Lucía se habían profundizado, pero sus ojos mantenían un notable brillo de esperanza. Continuó trabajando en la panadería, aunque ahora su hija menor, Marisol, le ayudaba. Esperanza se había casado y se mudó a un pueblo vecino, pero cada Pascua regresaba invariablemente a la casa de sus padres. La vida seguía, trayendo alegrías y tristezas. Miguel había sufrido un ataque al corazón 5 años atrás, y los médicos no tenían grandes esperanzas. Pero el viejo carpintero se aferraba a la vida con una tenacidad que sorprendía a los doctores. «No puedo irme sin ver a mi hijo», le decía a Lucía por las noches cuando el dolor no le dejaba descansar. A veces ocurrían extrañas coincidencias que la familia
interpretaba como señales. Una vez, en el cumpleaños de Rafael, apareció una figura de madera tallada en la ventana, exactamente igual a las que a Rafael le gustaba hacer. En otra ocasión, la panadería se llenó con el aroma de canela y naranja, la combinación favorita de Rafael, aunque Lucía no había horneado nada con esos ingredientes ese día. Él está tratando de comunicarse con nosotros, aseguraba Lucía a sus hijas, recolectando con cuidado esos pequeños mensajes en una caja especial. Los vecinos trataban esas historias con respeto, aunque muchos creían que eran solo una forma de que la madre lidiara con su dolor. Entre los habitantes de Santa Cruz circulaban rumores sobre el destino de Rafael. Algunos decían haber visto a un joven parecido en Santa Fe. Otros afirmaban haber escuchado de un talentoso tallador de madera mexicano trabajando en algún lugar de la costa este. También estaban quienes insinuaban un trágico desenlace, especialmente después de que encontraran los restos de varios adolescentes desaparecidos en las cercanías. Pero los resultados de las pruebas de ADN, una y otra vez, traían alivio y nuevas oleadas de añoranza. No era su chico. En la 15ª Pascua sin Rafael, Lucía despertó con una sensación extraña. «Algo va a pasar hoy», le dijo a su esposo mientras le ayudaba a levantarse de la cama. Miguel solo asintió. A lo largo de su vida juntos, había aprendido a confiar en la intuición de su esposa. Una semana antes de Pascua, un extraño apareció en Santa Cruz. Nadie sabía de dónde venía ni por qué. Un hombre alto de unos 35 años, con una densa barba negra y ojos cansados, rentó una habitación en el único motel local, El Camino. La señora del motel, doña Rosa, notó de inmediato sus manos, callosas, con varias cicatrices, pero sorprendentemente hábiles y precisas en los movimientos. José Ramírez, así se presentó, pagando por una semana por adelantado con billetes nuevos. Durante el día, el extraño vagaba por la ciudad, deteniéndose largo tiempo en la iglesia, la escuela y el viejo parque. Por las noches, se sentaba en la cafetería local, escuchando las conversaciones de los clientes, pero manteniéndose en silencio. «¿Qué te trae a nuestro pueblo?», le preguntó un día Conchita, la dueña de la cafetería. «Busco a una familia», respondió después de una larga pausa. «Dicen que aquí viven las personas que encienden una vela especial cada Pascua». Conchita levantó una ceja, sorprendida. Todos en el pueblo conocían a la familia González, pero generalmente los forasteros no se interesaban por su historia. Al día siguiente, el extraño fue visto cerca de la panadería de Lucía. No entró, simplemente se quedó en el otro lado de la calle, observando a la anciana que estaba acomodando los panes recién horneados. Marisol lo notó y comentó algo a su madre, pero cuando Lucía levantó la vista, el extraño ya había desaparecido. En el Viernes Santo, cuando todo el pueblo se preparaba para las misas de Pascua, el misterioso José habló por primera vez con alguien de la familia González. Se encontró con Marisol en el mercado, donde ella compraba alimentos para el almuerzo festivo. «Disculpa», su voz sonaba insegura, con un ligero acento, como si no hubiera hablado español por mucho tiempo. «¿Tú eres de la familia González? He oído la historia sobre tu hermano y la vela de Pascua». Marisol se quedó paralizada, observando al extraño. Algo en sus ojos le parecía familiar. «Sí, soy Marisol González. ¿Y tú quién eres?», preguntó, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. «Me llamo José Ramírez». Le extendió una figura de madera en forma de ángel con las alas extendidas, sorprendentemente parecida a la que había quedado inacabada tras la desaparición de Rafael. «Soy un maestro en madera. Me contaron su historia y hice esto para su familia. ¿Puedo venir mañana cuando enciendan la vela?». Marisol tomó la figura con manos temblorosas.
¿De dónde sabes sobre el ángel? Solo pudo preguntar, pero el extraño solo sacudió la cabeza y se marchó rápidamente, dejándola en confusión y con el corazón latiendo fuertemente. Al regresar a casa, Marisol les contó a sus padres sobre el extraño encuentro, mostrando la figura de madera. Miguel giró la figura en sus manos durante mucho tiempo, estudiando cada detalle del tallado. Quien sea que haya hecho esto, ha aprendido de un verdadero maestro. Finalmente pronunció el viejo carpintero, y en sus ojos brilló una lágrima. La mañana de Pascua fue clara y tranquila. Lucía se despertó más temprano de lo habitual, sintiendo una inexplicable inquietud. Sus manos temblaban levemente mientras sacaba de la caja la nueva vela, tallada por Miguel para esta Pascua. El sol aún no había salido, pero ya los reflejos rosados tiñaban el cielo en el este, cuando la familia González se reunió en la sala. Esperanza había llegado la noche anterior con su esposo y su pequeño hijo, al que le habían puesto el nombre de Rafael en honor a su tío desaparecido. Marisol miraba nerviosamente por la ventana, esperando la llegada del misterioso desconocido. No les había contado a sus padres, pero la noche anterior, después de muchas dudas, finalmente había invitado a José Ramírez a su ceremonia familiar. «Es hora», pronunció en voz baja Miguel, cuando el primer rayo de sol se filtró en la habitación. Lucía colocó la vela en el alféizar de la ventana y la encendió, susurrando una oración. La llama salpicó hacia arriba, inusualmente brillante en la luz de la mañana. En el aire se extendió el aroma de la cera de abejas y un ligero toque de naranja, exactamente el tipo de velas que siempre había amado Rafael. En ese momento se oyó un golpe en la puerta. Marisol se sobresaltó y se miró con su hermana. Miguel se levantó lentamente de su silla y fue a abrir. En el umbral estaba José Ramírez, sin la barba que, al parecer, se había afeitado esa noche. Sin esta disfraz, su rostro parecía más joven, y sus rasgos familiares se dibujaban claramente. «Hola», dijo con voz temblorosa, sin atreverse a levantar la vista hacia el anciano que tenía ante él. Miguel se quedó inmóvil, mirándolo fijamente. Mientras tanto, Lucía, atraída por el largo silencio, salió al vestíbulo. «¿Quién es Miguel?», preguntó, pero de repente se quedó sin palabras. La vela en sus manos tembló, iluminando el rostro del recién llegado. En sus ojos se reflejaban la desconfianza, la esperanza y un reconocimiento repentino. «¿Rafael?». El nombre que había pronunciado en sus oraciones miles de veces salió de sus labios en un susurro inseguro. El hombre finalmente levantó la mirada, llena de lágrimas, y asintió con la cabeza. «Mamá, papá, soy yo». En la habitación se hizo un silencio ensordecedor, interrumpido solo por el crepitar suave de la vela. Y luego el tiempo pareció estallar. Lucía se lanzó hacia adelante, dejando caer la vela, que apenas logró recoger Marisol. Miguel dio un paso y abrazó a su hijo y a su esposa a la vez, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Esperanza estaba paralizada, abrazando a su pequeño hijo, y luego también se unió al abrazo, trayendo consigo a Marisol. Estuvieron así durante mucho tiempo, llorando, riendo, tocándose unos a otros, como si temieran que todo fuera un sueño. «He buscado el camino de vuelta a casa tanto tiempo», finalmente pronunció Rafael, cuando todos se trasladaron a la sala. La vela, nuevamente colocada en el alféizar de la ventana, ardía de manera extraordinariamente brillante, como si celebrara la reunión de la familia. «Cada Pascua sentía que me llamabas», continuó, sosteniendo las manos de su madre entre las suyas. «A veces sentía que veía la luz de su vela incluso a miles de millas de aquí. Debo contarles todo». La voz de Rafael sonó más tranquila. Aunque aún había nerviosismo
en el tono de alguien que ha regresado a casa después de una larga ausencia. Durante 15 años, su rostro había cambiado. Nuevas arrugas en las comisuras de los ojos, una pequeña cicatriz cruzando su ceja izquierda. Pero la sonrisa seguía siendo la misma, la que Lucía veía cada noche antes de dormir. En ese día, realmente fui a Albuquerque para una reunión. El representante de la escuela me ofreció una beca, pero bajo una condición. Tenía que irme inmediatamente con él a Nueva York, sin regresar a casa. Me apresuró, decía que era una oportunidad única. Rafael bajó la cabeza. Era joven y tonto. Decidí que podría avisarles más tarde, cuando todo estuviera organizado. Contó cómo, al llegar a Nueva York, se enteró de que no había ninguna escuela. Lo habían engañado, le robaron los documentos y lo forzaron a trabajar en un taller clandestino, donde inmigrantes ilegales fabricaban muebles 18 horas al día. Intenté escapar 3 veces, pero siempre me atrapaban. En el último intento, me hice una grave herida en la cabeza. Cuando me desperté en un hospital, no recordaba ni mi nombre, ni de dónde era. La voz de Rafael tembló. Los médicos me nombraron José, porque tenía un medallón con este nombre, el medallón de mi abuelo, que me regalaron justo antes de mi partida. Papá. Me dieron el apellido Ramírez en el hospital. Simplemente un apellido mexicano, común para los documentos. Durante varios años, Rafael José vivió sin recordar su pasado, sobreviviendo con trabajos ocasionales, utilizando lo único que sus manos recordaban, su habilidad para trabajar con la madera. Poco a poco, la memoria regresó en fragmentos. El rostro de mamá, el olor de la panadería, el sonido de las herramientas de papá. Empecé a tener sueños sobre la vela en la ventana y sentía que debía ir a algún lugar, pero no sabía a dónde. Hace 3 meses, conocí a una persona en Denver que era de Santa Cruz. Me contó la historia de una familia que cada Pascua enciende una vela para su hijo desaparecido. Algo hizo clic en mi mente. No estaba seguro si era mi familia, pero tenía que comprobarlo. Lucía apretó la mano de su hijo. Tu regreso es un verdadero milagro de Pascua. 15 años hemos mantenido la fe y la esperanza, y Dios escuchó nuestras oraciones. El pequeño Rafael, hijo de Esperanza, se acercó tímidamente a su tío y le extendió la figura inacabada de madera. La abuela dice que tú sabes hacer ángeles mejor que nadie en el mundo. Los ojos de Rafael se llenaron de lágrimas al tomar la figura. Ahora te enseñaré, pequeño. Miró a su alrededor, por la habitación, notando cómo habían envejecido sus padres, cómo habían crecido sus hermanas, cómo había cambiado su hogar. He perdido tanto, pero prometo que nunca más me iré. Fuera, los vecinos se reunían, habiendo oído la noticia del milagro. La vela de Pascua seguía ardiendo, pero ahora su luz parecía especialmente brillante, luz de esperanza cumplida y amor resucitado. Muchas gracias por haber seguido la historia de la vela de Pascua de la familia González. Si tocó tu corazón y te recordó lo importante que es mantener la fe y la esperanza incluso en los momentos más difíciles, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás muchas más historias y relatos que calentarán el alma y recordarán los valores principales de la vida. No olvides dejar un comentario debajo del video. Cuéntanos si la historia de la familia González te conmovió, si crees en el poder de la esperanza y la oración, o tal vez si en tu propia familia hay tradiciones similares. Tus historias son muy importantes para nosotros. Hasta la próxima en los siguientes videos.